Lo que voy a contarte no es solo una historia de traición familiar. Es la prueba de que criar a un nieto con todo tu amor puede convertirse en la peor decisión de tu vida. Mi nieto Daniel, al que crié durante 40 años después de que sus padres lo abandonaran, me internó en el asilo más barato de la ciudad para robarme mis $400,000 en ahorros. Pero ese desgraciado no sabía con quién se estaba metiendo. Tenía 35 años cuando mi hija María apareció en mi puerta a las 2 de la mañana. Venía llorando, con un bebé en brazos y una maleta rota. «Mamá, no puedo más». Su padre se largó cuando supo que venía en camino. «Yo no sirvo para ser madre». Ese bebé era Daniel. 6 meses de vida, unos ojos verdes enormes y una sonrisa que me partió el alma. María se fue al día siguiente, dejándome una nota. «Perdóname, mamá, tú siempre fuiste mejor madre que yo». No volví a saber de ella en 40 años. Esa noche, mientras Daniel dormía en la cuna que había sido de María, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Ese niño sería mi hijo, mi bebé, mi todo. A los 36 años, volví a cambiar pañales, volví a despertarme cada 2 horas para dar biberón, volví a cantar canciones de cuna con una voz que ya no era joven. Mis amigas me decían: «Rosa, ya criaste a tus hijos, disfruta tu vida». Pero cuando Daniel me sonreía, cuando extendía sus bracitos hacia mí, cuando decía «Mamá Rosa» con esa vocecita, yo sabía que había nacido para esto, para él. Sus primeros pasos fueron hacia mis brazos. Su primera palabra fue «mamá». Su primera sonrisa fue para mí. Cada logro, cada momento tierno, cada abrazo espontáneo, me llenaba de una felicidad que no había sentido ni con mis propios hijos. Daniel tenía 3 años cuando pasó lo que marcaría su vida para siempre. Estábamos en el supermercado y en un segundo de distracción desapareció. Lo busqué gritando su nombre, corriendo como loca por todos los pasillos. 20 minutos después, lo encontré en el baño de hombres, encerrado, llorando histéricamente. Alguien había cerrado la puerta por accidente, y él no podía salir. Desde ese día, Daniel desarrolló una fobia terrible a los espacios cerrados. No podía estar en elevadores, armarios, baños pequeños. Tenía pesadillas cada noche. Era yo quien lo calmaba a las 3 de la mañana. Yo quien lo abrazaba cuando despertaba gritando. Yo quien inventaba juegos para que poco a poco perdiera el miedo. Yo quien lo llevaba a caminar al parque cuando se sentía ahogado. Durante años, fui la única persona en el mundo que podía calmarlo cuando tenía ataques de pánico. La única que conocía sus miedos más profundos. La única que sabía que cuando se ponía nervioso, se tocaba la oreja izquierda inconscientemente. Cuando Daniel entró al colegio, yo tenía 40 años. Trabajaba en la fábrica textil desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego corría a recogerlo. Hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina. Yo le enseñé a leer, a escribir, a hacer cuentas. Los padres de sus compañeros eran más jóvenes, pero ninguno lo quería como yo. Cuando Daniel se enfermaba, yo me quedaba despierta toda la noche cuidándolo. Cuando tenía miedo, dormía conmigo. Cuando lloraba, yo lloraba con él. Le enseñé a atarse los zapatos cuando tenía 5 años. Recuerdo perfectamente. Estábamos sentados en el piso de la sala, yo con mis manos arrugadas ya por el trabajo, guiando sus deditos pequeños. Oreja de conejo por aquí, oreja de conejo por allá, y ahora las orejas se dan un abrazo. Se rió tanto que me abrazó fuerte y me dijo: «Eres la mejor mamá del mundo». Ese momento lo guardé en mi corazón para siempre. Cuando Daniel cumplió 13, yo tenía 48 años. Él empezó a cambiar. Era normal, todos los muchachos pasan por eso, pero a mí me dolía cuando ya no quería que lo besara enfrente de sus amigos, cuando prefería quedarse en su cuarto en lugar de ver televisión conmigo. Aún así, seguía siendo mi niño. Venía a contarme de las chicas que le gustaban, de los problemas en el colegio, de sus sueños de ser profesional. «Abuela», me decía, «voy a estudiar para ser contador, y voy a ganar mucho dinero, te voy a comprar una casa grande, y nunca más vas a tener que trabajar». Yo trabajaba doble turno los fines de semana para ahorrar para su educación. Vendí mis únicas joyas, las que me había regalado mi difunto esposo, para comprarle una computadora cuando cumplió 15. «Abuela, no tenías que hacer eso», me dijo con lágrimas en los ojos. «Tú ya has hecho demasiado por mí». «Mijo», le respondí, «todo lo que hago es porque te amo. Tú eres mi vida». Cuando Daniel terminó el colegio, yo tenía 53 años. Él quería estudiar contabilidad en la universidad privada, la mejor de la ciudad. La mensualidad costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Sin dudarlo, conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Salía de la fábrica a las 2, llegaba a casa a las 3, descansaba 1 hora.
y a las 4 me iba a limpiar hasta las 11 de la noche. Llegaba a casa muerta de cansancio, pero feliz porque mi Daniel estaba estudiando. Los fines de semana lavaba ropa ajena para ganar dinero extra. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda empezó a dolerme, pero cada peso que ganaba era para él. Daniel lo sabía. Venía a casa los fines de semana y me encontraba lavando montañas de ropa. Abuela, esto no está bien. Yo puedo trabajar y estudiar, pero yo no lo dejaba. Mijo, tu trabajo es estudiar. Yo me encargo del resto. Cuando Daniel se graduó, yo tenía 58 años. Había trabajado 5 años como bestia, pero verlo con su birrete y su toga, escuchar su nombre cuando le dieron el diploma, ver su sonrisa de orgullo, fue el momento más feliz de mi vida. Después de la ceremonia, me abrazó fuerte y me dijo: Abuela Rosa, todo lo que soy te lo debo a ti. Eres la persona más importante de mi vida. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Lloramos juntos, yo de felicidad, él de gratitud. Ese día pensé que todo había valido la pena. Qué equivocada estaba. Daniel consiguió trabajo en una firma de contadores. Ganaba bien, pero no mucho. Yo seguía trabajando en la fábrica porque él necesitaba tiempo para establecerse. Abuela, en unos años voy a ganar más y tú te vas a retirar, me prometía. Venía a cenar todos los domingos. Me traía flores. Me contaba de su trabajo, de sus colegas, de sus planes. Yo le preparaba sus comidas favoritas. El sancocho que le gustaba desde niño, el pollo guisado que le hacía cuando estaba triste, el flan que le encantaba de postre. Éramos un equipo. Él me ayudaba con las cuentas difíciles. Yo le daba consejos sobre la vida. Cuando tenía problemas en el trabajo, venía a desahogarse conmigo. Cuando tenía éxito, yo era la primera en saberlo. A los 25 años, Daniel ya estaba bien establecido. Había cambiado de trabajo 2 veces, siempre subiendo de puesto. Yo finalmente me retiré de la fábrica a los 60 años, después de trabajar 25 años para criarlo. Daniel empezó a tener novias serias. La primera fue Carmen, una muchacha dulce que me caía bien. Duraron 2 años. Yo pensaba que se iba a casar con ella, pero terminaron porque él quería conocer más gente. Luego vino Patricia, una enfermera que también me gustaba, pero Daniel la dejó porque no tenían mucho en común. Después fue Liliana, luego Andrea, luego otras cuyo nombre ya no recuerdo. Yo empezaba a preocuparme. Mijo, ya tienes 28 años. ¿Cuándo te vas a sentar cabeza? Él me respondía: Abuela, cuando encuentre a la mujer indicada, te lo voy a presentar primero a ti. Pero yo sentía que algo estaba cambiando. Las visitas se estaban volviendo menos frecuentes. Ya no venía todos los domingos. A veces llamaba para cancelar. Abuela, tengo una cita importante. Abuela, mis amigos me invitaron a un viaje. Abuela, tengo mucho trabajo. Yo lo entendía. Era joven, tenía derecho a vivir su vida. Pero me dolía. Después de 30 años siendo lo más importante en su vida, empezaba a sentir que me estaba quedando en segundo plano. Cuando Daniel cumplió 30, me presentó a Sofía. Era una mujer hermosa, elegante, ambiciosa, trabajaba en marketing y ganaba muy bien. Desde el primer momento supe que no le gustaba. Mucho gusto, señora Rosa, me dijo con una sonrisa fría. Daniel me ha contado mucho de usted, pero la forma en que me miraba, la forma en que hablaba, me hizo entender que yo era un estorbo en sus planes. Daniel estaba embobado con ella. Habían estado saliendo 6 meses en secreto antes de presentármela. Abuela, creo que es la mujer de mi vida, me dijo ese día. Sofía es increíble, es inteligente, exitosa, ambiciosa. Con ella voy a construir el futuro que siempre soñé. Las visitas se volvieron aún menos frecuentes. Cuando Daniel venía, Sofía siempre tenía una excusa para no acompañarlo. Está ocupada con un proyecto importante, decía él. Pero yo sabía la verdad. Ella no me soportaba. Después de 1 año con Sofía, Daniel empezó a cambiar conmigo, sutilmente, pero yo lo noté. Ya no me abrazaba con la misma calidez. Ya no me contaba todo lo que pasaba en su vida. Ya no me pedía consejos. Cuando cumplí 65 años, organicé una pequeña cena. Invité a Daniel y a Sofía. Ella llegó con cara de pocos amigos, miraba el reloj cada 5 minutos, y apenas probó la comida que había preparado con tanto amor. La comida está muy condimentada, le dijo a Daniel en voz baja, pero yo la escuché. Y esta casa necesita una remodelación urgente. Daniel no la defendió, no me defendió, solo asintió. Esa noche, después de que se fueron, lloré. Por primera vez en 30 años, mi Daniel me había dolido. Cuando Daniel cumplió 32, me dijo que se iba a casar con Sofía. Abuela,
Sé que no han conectado mucho, pero espero que con el tiempo se lleguen a querer. Yo sonreí y lo felicité, pero por dentro estaba muriendo. Sabía que con esa boda, yo perdería a mi nieto para siempre. La boda fue elegante, cara. Yo me senté en primera fila, pero me sentí como una extraña. Sofía había invitado a 200 personas. Yo conocía a 5. Durante la recepción, Daniel apenas me dirigió la palabra. Estaba ocupado con los invitados importantes de Sofía. En mi discurso, dije, Daniel, has sido la luz de mi vida durante 32 años. Te deseo toda la felicidad del mundo. Pero cuando lo miré, él estaba distraído, hablando con los amigos de Sofía. Daniel se fue de luna de miel a Europa por un mes. No me llamó ni una sola vez. Yo esperaba junto al teléfono, pero nunca sonó. Cuando regresó, fui a visitarlo a su nueva casa. Era hermosa, moderna, cara. Sofía la había decorado con un gusto exquisito, pero no había ni una sola foto mía, ni una sola foto de Daniel niño. Era como si su vida hubiera comenzado cuando la conoció a ella. «Abuela, ¿te gusta la casa?», me preguntó Daniel. «Sofía tiene un gusto increíble para la decoración. Está muy linda, mijo», le respondí. «Pero ¿dónde están las fotos de cuando eras pequeño? Las fotos de nosotros». «Ah, esas están guardadas en una caja», dijo rápidamente. «Sofía prefiere un estilo más minimalista». «Sofía prefiere». Esa frase empezó a perseguirme. Durante el primer año de casados, Daniel venía a visitarme una vez al mes, siempre solo. Sofía está ocupada con un proyecto. Era siempre la excusa. Las visitas duraban 1 hora máximo. Daniel llegaba, me contaba superficialmente cómo estaba, comía algo rápido y se iba. «Tengo que regresar, abuela. Sofía me está esperando». Yo empezaba a sentir que estaba perdiendo al niño que había criado. El Daniel que venía a visitarme era cortés, cariñoso, pero distante. Ya no era mi nieto íntimo, mi confidente, mi compañero. Un día le pregunté, «Mijo, ¿estás feliz?». Él me respondió, «Claro, abuela. Sofía y yo estamos construyendo una vida increíble juntos». Pero sus ojos no sonreían. Sofía tenía planes específicos para Daniel. Quería que cambiara de trabajo, que ganara más dinero, que se moviera en círculos más exclusivos. «Daniel tiene potencial», le decía a él cuando pensaba que yo no escuchaba. «Pero necesita ser más ambicioso». Poco a poco, Daniel empezó a cambiar. Se compró ropa más cara, cambió de corte de pelo, empezó a hablar diferente. Cuando le pregunté sobre estos cambios, me dijo, «Abuela, estoy creciendo profesionalmente. Tengo que proyectar una imagen más exitosa». Era la voz de Sofía saliendo de su boca. Cuando tenía 68 años, me diagnosticaron diabetes, necesitaba cuidados especiales, medicamentos caros, visitas frecuentes al médico. Llamé a Daniel para contarle. «Ay, abuela, qué lástima», me dijo. «¿Necesitas que te ayude con algo?». «Mijo, me da miedo estar sola. A veces me siento muy mal y no tengo a quién llamar». «Abuela, yo trabajo mucho, pero puedo conseguirte una enfermera que venga a revisar de vez en cuando». Una enfermera. Después de 33 años criándolo, después de sacrificar mi vida entera por él, me ofreció una enfermera desconocida. «Daniel», le dije, «yo nunca te dejé solo cuando estabas enfermo. Siempre estuve ahí». «Abuela, eso era diferente. Yo era un niño. Ahora soy un hombre casado con responsabilidades». «¿Responsabilidades?». Yo me había convertido en una responsabilidad. 2 años después, cuando cumplí 70, Daniel vino a visitarme con una propuesta. «Abuela, Sofía y yo hemos estado hablando. Creemos que estarías mejor en un lugar donde te puedan cuidar apropiadamente». «¿Un lugar? ¿Qué lugar, mijo?». «Un asilo, abuela, pero uno muy bueno, con enfermeras las 24 horas, actividades, gente de tu edad». Me quedé muda. El niño que había criado, que había dormido en mi cama cuando tenía pesadillas, que había corrido a mis brazos cuando tenía miedo, me estaba proponiendo que me fuera de mi casa. «Daniel», le dije con lágrimas en los ojos, «yo no quiero ir a un asilo. Quiero morir en mi casa». «Abuela, no hables de morir. Es solo que... Bueno, Sofía y yo estamos pensando en tener hijos pronto, y tú necesitas más cuidados. Sería mejor para todos. Mejor para todos». Traducción: mejor para Sofía. Durante los siguientes meses, luché contra la idea del asilo. Cada vez que Daniel venía, yo le demostraba que podía cuidarme sola. Cocinaba su comida favorita, mantenía la casa impecable, me arreglaba para verme bien. «Mira, mijo, estoy perfectamente bien. No necesito que nadie me cuide». Pero Daniel ya había tomado la decisión,
Abuela, ya no es discutible. Sofía y yo encontramos un lugar perfecto. Se llama Atardecer Dorado y tiene excelentes referencias. ¿Sofía y yo? ¿Ella qué tiene que ver en esto? Abuela, Sofía es mi esposa. Ella también se preocupa por ti. Mentira. Sofía se preocupaba por sacarme de la ecuación. Algo en la actitud de Daniel me empezó a alarmar. Ya no solo era la distancia emocional, había algo más. Cuando hablaba de dinero, se ponía nervioso. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, cambiaba de tema rápidamente. Un día, revisando mis estados de cuenta, noté que alguien había estado consultando mi información bancaria. Cuando le pregunté a Daniel, me dijo: abuela, yo tengo acceso a tu cuenta por si pasa algo. ¿No te acuerdas que me diste autorización? No recordaba haber dado esa autorización. Pero a los 70 años, uno empieza a dudar de su memoria. Un día, Daniel llegó con papeles. Abuela, ya está todo listo. El asilo Atardecer Dorado tiene una habitación disponible. Puedes mudarte el próximo lunes. ¿El próximo lunes? ¿No puedo pensarlo un poco más? Abuela, ya perdimos mucho tiempo. Además, necesito que firmes estos papeles para hacer más fácil la transición. Los papeles eran complicados, llenos de términos legales que no entendía. Daniel, explícame qué dicen estos papeles. Son papeles normales, abuela. Autorizaciones para que el asilo pueda cuidarte, para que yo pueda manejar tus asuntos si te enfermas, cosas así. Fingí confusión. Ay, mijo, ya no entiendo estas cosas. Mi cabeza no está igual que antes. ¿Dónde firmo? Pero yo había leído cada línea. Sabía exactamente lo que estaba firmando. Poder legal completo sobre mis finanzas. Autorización para acceder a todas mis cuentas. Derecho a tomar decisiones médicas por mí. Era mi sentencia de muerte financiera. El lunes siguiente, Daniel vino con una camioneta. Abuela, solo empaca lo esencial. En el asilo no hay mucho espacio. 40 años de vida reducidos a 2 maletas. 40 años de recuerdos, de fotos, de objetos queridos dejados atrás. Y mis muebles. Y las fotos de cuando tú eras pequeño. Abuela, voy a guardar todo en un depósito. Cuando te acomodes, podemos ver qué quieres llevar. Mentira. Nunca más vi nada de mis cosas. El asilo Atardecer Dorado era un lugar horrible, paredes descascaradas, olor a desinfectante barato, enfermeras malhumoradas. Este es el lugar más barato que encontramos, me confesó Daniel sin darse cuenta. Mi habitación era un cuarto diminuto que compartía con una señora que se orinaba en la cama. La comida era terrible, las enfermeras nos trataban como estorbos. Daniel, le dije ese primer día, este lugar es horrible, no puedo quedarme aquí. Abuela, dame tiempo, cuando mejore mi situación económica, te cambio a un lugar mejor. Pero yo sabía que no había intención de cambiarme. Yo era un problema resuelto. Una semana después de estar en el asilo, intenté sacar dinero del cajero automático. La máquina me dijo: fondos insuficientes. Imposible. Yo tenía $400,000 en mi cuenta de ahorros, dinero que había juntado durante 45 años de trabajo. Llamé al banco. Señora Mendoza, su cuenta fue cerrada hace 3 días. Los fondos fueron transferidos a otra cuenta. ¿Transferidos? ¿Por quién? Por la persona autorizada, Daniel Mendoza. Mi mundo se derrumbó. El niño que había criado, que había amado más que a mi propia vida, me había robado todo. Llamé a Daniel llorando. Mijo, mi dinero desapareció. El banco dice que tú lo transferiste. Abuela, debe ser un error del banco. Yo no he tocado tu dinero. Daniel, por favor, dime la verdad. ¿Dónde está mi dinero? Abuela, yo lo moví a una cuenta más segura, con mejores intereses. No. Entonces, ¿por qué no puedo sacarlo? Abuela, tú firmaste los papeles. Yo manejo tus finanzas ahora. Es por tu bien, por mi bien. Todo lo que me estaba haciendo era por mi bien. Durante las siguientes semanas, fui entendiendo la magnitud de la traición. Daniel había usado mi dinero para comprar una casa nueva, más grande, más lujosa. Había comprado un carro nuevo para Sofía. Había pagado deudas que tenía. Mis 400,000 se habían evaporado en 2 meses. Cuando le reclamé, me dijo: abuela, yo te voy a cuidar siempre. No necesitas dinero. El asilo está pagado por 1 año. ¿1 año? ¿Y después qué? Después vemos. Tal vez mejoren las cosas y te puedas ir a uno mejor. Pero yo sabía que no había planes de después. Yo iba a morir en ese asilo horrible, sin dinero, sin dignidad, sin nada. Esa noche, acostada en mi cama terrible del asilo, algo cambió dentro de mí. No era solo dolor, era furia,
una furia que había estado durmiendo durante 70 años. El niño que había criado, que había amado, que había sacrificado todo por él, me había traicionado de la manera más cruel posible. Me había robado mi dinero, mi dignidad, mi libertad. Pero Daniel había cometido un error garrafal. Había subestimado a su abuela Rosa. Había olvidado que durante 20 años fui supervisora en la fábrica textil más grande de la ciudad. Había olvidado que manejé a 50 empleados, que resolví conflictos, que tomé decisiones difíciles. Había olvidado que las mujeres de mi generación no llegamos a los 70 años siendo ingenuas. Lo primero que hice fue analizar la situación. Daniel tenía ventajas, juventud, dinero, libertad, pero yo tenía algo que él no tenía, conocimiento. Conocía todos sus miedos, todas sus debilidades, todos sus secretos. Había vivido con él durante 35 años. Sabía cómo funcionaba su mente. También tenía algo más, tiempo. En el asilo nadie me vigilaba. Podía planear sin prisa. Comencé mi plan fingiendo demencia. «Ay, enfermera, ¿dónde está mi nieto? ¿Qué día es hoy?». Repetía las mismas preguntas. Me confundía con los nombres. Actuaba como una viejita perdida. El personal del asilo se acostumbró a mi confusión. Daniel también. Cuando venía a visitarme, yo le decía: «Ay, mijo, se me olvida todo. A veces no sé ni dónde estoy». Daniel se relajó. Pensó que su abuela ya no era una amenaza. Error fatal. Por las noches, cuando las enfermeras creían que estaba dormida, usaba mi celular. Había aprendido a usar Internet viendo a otros residentes más jóvenes. Investigué sobre fraude financiero, sobre abuso de adultos mayores, sobre derechos legales. Aprendí a usar redes sociales, a enviar emails, a buscar información. A los 70 años me convertí en una detective digital. Empecé a documentar todo. Cada visita de Daniel, cada mentira, cada excusa. Grabé conversaciones telefónicas. Tomé capturas de pantalla de mis estados de cuenta. También investigué la vida de Daniel. Descubrí que él y Sofía tenían deudas enormes, que habían vivido por encima de sus posibilidades durante años, que mi dinero había sido la solución a sus problemas. Lo que Daniel no sabía era que yo había previsto su traición. 2 meses antes de firmar los papeles, cuando empecé a sospechar, había transferido 350 vilos a una cuenta secreta en otro banco. Lo que él había robado eran solo $50,000 que dejé como carnada. Mis verdaderos ahorros estaban seguros, esperando el momento perfecto para usar. Con parte de mi dinero secreto, contraté a una agencia de actores. Sí, a los 70 años aprendí que existían esas cosas. Les di instrucciones específicas. Necesitaba que crearan una familia secreta para Daniel. Una esposa, un hijo, una vida oculta que fuera creíble. Pagué $10,000 por 3 meses de actuación perfecta. La actriz se llamaba Carmen. Tenía 35 años. Era hermosa, y resultó ser una actriz excelente. Le di toda la información sobre Daniel, sus gustos, sus miedos, sus hábitos. Carmen empezó a seguir a Daniel. Aparecía en lugares donde él frecuentaba. Poco a poco estableció contacto. Una semana después, Carmen me llamó: «Señora Rosa, ya establecí contacto». Daniel mordió el anzuelo. El hijo de Daniel era un niño actor de 8 años, llamado Mateo. Ojos verdes, parecido a Daniel de pequeño. Perfecto para el papel. Carmen empezó a enviarle fotos a Daniel. Fotos del niño jugando, sonriendo, llorando. «Papi, ¿cuándo vas a venir a visitarnos?». Daniel, que siempre había querido hijos, se ablandó inmediatamente. Mientras Daniel se ilusionaba con su familia secreta, yo activé la segunda fase del plan. Empecé a usar su fobia a los espacios cerrados. Contraté a alguien para que lo siguiera y creara accidentes, elevadores que se quedaban atascados con él adentro, puertas que se cerraban en baños públicos, situaciones que activaran su pánico. Daniel empezó a tener ataques de ansiedad en el trabajo. Llegaba tarde a reuniones importantes. Su desempeño laboral se deterioró. Le di a la agencia fotos de Daniel, de cuando era joven, documentos falsos, información detallada sobre su vida. Crearon una historia convincente de un matrimonio secreto que había ocurrido años atrás. Luego, hice que Carmen accidentalmente se encontrara con Sofía en un café. «Disculpe, usted es la nueva novia de Daniel. Yo soy su esposa». Sofía se quedó helada. Carmen le mostró las fotos, los documentos, las pruebas de que Daniel había estado casado y tenía un hijo. «Eso es imposible», murmuró Sofía. «Señora», le dijo Carmen con lágrimas falsas perfectas, «Daniel nos abandonó hace 2 años. Mi hijo pregunta por su padre todos los días. Cuando me enteré que se había vuelto a casar, decidí buscarlo».
Sofía salió de ese café destruida. Esa noche, Sofía llegó a casa furiosa. Daniel me contó después, sin saber que yo era la arquitecta de su destrucción. Una mujer me abordó hoy, le gritó Sofía. Dice que es tu esposa, que tienes un hijo de 8 años. ¿Es verdad? Daniel quedó confundido. ¿Qué mujer? ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Me mostró fotos, documentos. Has estado viviendo una doble vida. Daniel trató de explicar, pero Sofía ya no le creía nada. Todo este tiempo me preguntaba de dónde había sacado el dinero para la casa. Ahora entiendo. Robaste a tu abuela para mantener a tu otra familia. Técnicamente tenía razón, aunque no de la manera que ella pensaba. Carmen empezó a llamar a Daniel al trabajo. Papi, Mateo está enfermo. Necesitamos dinero para el doctor. Oh, Daniel, ¿por qué no has venido a vernos? Tu hijo te extraña mucho. Al principio Daniel colgaba confundido, pero las llamadas persistían. Carmen era muy convincente. Tenía información precisa sobre su vida. Sabía detalles que solo alguien cercano conocería. Poco a poco, Daniel empezó a dudar de su propia memoria. ¿Es posible que haya bloqueado un trauma? ¿Será verdad que tengo otro hijo? Los ataques de pánico en el trabajo empeoraron. Su jefe, el señor Martínez, lo llamó a su oficina. Daniel, tu rendimiento ha bajado mucho. Llegas tarde, cometes errores, pareces distraído. ¿Qué está pasando? Señor Martínez, estoy pasando por problemas personales, pero ya los voy a resolver. Daniel, también han llegado rumores sobre tu situación financiera. Algunos clientes están preocupados. ¿Es verdad que estás siendo investigado por fraude? No era verdad, pero yo había plantado esos rumores estratégicamente. Por supuesto que no. Daniel estaba desesperado. Lo siento, Daniel. Tengo que suspenderte hasta que esto se aclare. Después de 2 semanas de peleas constantes, Sofía empacó sus maletas. No puedo más, Daniel. No sé quién eres realmente. Tienes una familia secreta. Robaste a tu propia abuela. Ahora perdiste el trabajo. Esto no es la vida que yo quería. No. Sofía, por favor, todo esto es un malentendido. Yo no tengo otra familia. Alguien me está tendiendo una trampa. ¿Una trampa? ¿Y el dinero de tu abuela? Eso también es una trampa. Daniel no pudo responder a eso. Sofía se fue a casa de sus padres. Su matrimonio perfecto se había desmoronado en 3 semanas. Para rematar mi venganza, hice que Carmen fuera a la oficina de Daniel, cuando aún trabajaba, y armara un escándalo. «Quiero hablar con Daniel Mendoza», gritó en recepción. «Es el padre de mi hijo y me debe 3 años de pensión alimenticia». Todo el edificio se enteró. Los rumores se extendieron como fuego. Daniel Mendoza es un deudor de pensión alimenticia. Abandonó a su hijo, robó a su abuela para esconder dinero. En una semana, toda la ciudad sabía quién era Daniel Mendoza. Sin trabajo, sin esposa, con su reputación destruida, Daniel empezó a desmoronarse psicológicamente. Empezó a beber, a descuidar su apariencia, a aislarse socialmente. Los ataques de pánico se intensificaron. Ya no podía subir a elevadores sin tener crisis. Los espacios cerrados lo aterrorizaban. Una tarde, desesperado, vino al asilo. «Abuela, mi vida se está desmoronando. Sofía me dejó, perdí el trabajo. Alguien está diciendo que tengo una familia secreta. No entiendo qué está pasando». Yo lo consolé como la abuela amorosa que fingía ser. «Ay, mijo, qué terrible. ¿Y quién podría estar haciéndote eso?» «No lo sé, abuela, pero siento que alguien me conoce muy bien. Sabe exactamente cómo lastimarme». Qué perceptivo. Lástima que llegó muy tarde a esa conclusión. 2 meses después, cuando Daniel estaba completamente quebrado emocional y económicamente, ejecuté la fase final de mi plan. Lo llamé al asilo, fingiendo confusión. «Mijo, encontré una caja debajo de mi cama. Tiene billetes. Creo que escondí dinero y se me olvidó. ¿Tú me puedes ayudar?» Daniel, desesperado por dinero, vino corriendo. «Abuela, ¿dónde está esa caja?» «Ay, mijo, ya no me acuerdo, pero tengo miedo. Si las enfermeras la encuentran, me la van a quitar. Y si el gobierno se entera, me van a meter presa por no declarar impuestos». Daniel se ilusionó. Dinero sin declarar significaba dinero que podía ayudar a mover sin consecuencias. «Abuela, yo te puedo ayudar. Soy contador, conozco las leyes. Podemos hacer todo legal». Con una grabadora escondida en mi bolsillo, lo hice confesar todo. «Mijo, explícame cómo funciona eso de mover dinero». «Bueno, abuela, hay formas de transferir dinero sin que se note. Por ejemplo, cuando yo moví tu dinero del banco, lo hice de tal manera que...» Y ahí estaba, la confesión completa de cómo había falsificado mi firma,
cómo había usado mi poder legal para robarme, cómo había planeado todo. Pero, mijo, ¿no era ilegal hacer eso sin preguntarme? Abuela, técnicamente sí, pero tú me diste autorización. Además, yo lo hice por tu bien. Ese dinero lo usé para comprar la casa, para pagar deudas. Era mejor invertirlo que dejarlo en el banco. Todo grabado. Cada palabra, cada justificación patética. Después de obtener la confesión completa, dejé que Daniel se fuera creyendo que había encontrado una nueva fuente de dinero. Pero una semana después volví a llamarlo. Daniel, ven al asilo, tenemos que hablar. Cuando llegó, yo ya no estaba fingiendo demencia. Estaba sentada en mi silla, lúcida, serena, con una sonrisa fría. Siéntate, Daniel. Abuela, ¿encontraste la caja de dinero? No hay caja, Daniel. Nunca hubo caja. Su cara cambió. ¿Qué quieres decir? Durante 35 años estudié a este niño, le dije con voz calmada. Conocía cada uno de sus miedos, cada una de sus debilidades, cada uno de sus deseos. Sabía exactamente cómo destruirlo. Abuela, no entiendo. Saqué mi celular y le puse la grabación de su confesión. Su propia voz llenó la habitación. Cuando yo moví tu dinero del banco, lo hice de tal manera que... Daniel se puso pálido. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es tu confesión, mijo. Admitiendo que me robaste 50,000. Pero abuela, tú me dijiste que tenías dinero escondido. Te mentí, igual que tú me mentiste durante 2 años. Tu esposa secreta, continué, se llama Carmen y es actriz. La contraté. Tu hijo secreto se llama Mateo y también es actor. Los contraté. Los ataques de pánico que has tenido, los elevadores que se atascaban, todo fue planeado por mí. Daniel me miraba horrorizado. Eso es imposible, abuela. Tú estás enferma. Tienes demencia. ¿Demencia? Me reí. Hijo, jamás subestimes a una mujer que te enseñó a ser quien eres. Tu demencia, abuela, aprendió a usar Internet. Contrató actores, orquestó la destrucción de tu matrimonio y grabó tu confesión. Le mostré mi celular con todas las evidencias. Los contactos de la agencia de actores, las transferencias de dinero, los videos de él cayendo en cada trampa. Durante 2 meses me viste como una viejita confundida mientras yo planeaba tu venganza. Cada vez que venías a visitarme y yo actuaba perdida, estaba estudiándote, analizando tu siguiente movimiento. Pero la sorpresa más grande, continué, es que el dinero que robaste no era todo mi dinero. ¿Qué quieres decir? 2 meses antes de que me trajeras los papeles para firmar, cuando empecé a sospechar de ti, transferí 3... Daniel se desplomó en su silla. Todo este tiempo tuviste 350,000. Todo este tiempo. Mientras tú gastabas mi dinero en tu casa nueva y tu carro nuevo, yo tenía suficiente dinero para salir de este asilo horrible cuando quisiera. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Porque necesitaba que creyeras que habías ganado. Necesitaba que bajaras la guardia para poder destruirte completamente. Mañana, le dije, voy a entregar esta grabación a la fiscalía. Vas a enfrentar cargos por abuso financiero de adultos mayores, fraude y falsificación de documentos. Abuela, por favor. También contraté a la mejor abogada de la ciudad con mis 350. La señora Esperanza, la conoces, solía ser fiscal. Dice que tu caso es textbook elder abuse y que puedes recibir hasta 15 años de prisión. Daniel empezó a llorar. Abuela, perdóname, yo devuelvo todo. Retira las denuncias. Devolver todo. Daniel, tú gastaste 50,000 en 2 meses. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? No tienes trabajo, no tienes esposa, no tienes crédito. Pero lo legal es solo el comienzo, continué. ¿Sabes qué es lo que más duele para alguien como tú? La humillación pública. Le mostré mi celular con las redes sociales. Tu historia se volvió viral, Daniel. El contador que robó a la abuela que lo crió. Tienes 50,000 comentarios de gente odiándote. Daniel miró la pantalla horrorizado. Su foto estaba en todos lados. Su nombre era sinónimo de traición familiar. Todo el mundo sabe quién eres. Nunca vas a conseguir trabajo como contador. Nunca vas a recuperar tu reputación. Hasta el día que te mueras, serás el desgraciado que robó a su abuela. Abuela, sollozó Daniel. Yo no quería lastimarte. Sofía me presionaba mucho. Teníamos muchas deudas. Ella decía que tú ya estabas vieja, que no necesitabas tanto dinero. Sofía te presionaba. Daniel, tú eres un hombre de 35 años. Nadie te obligó a robarme. Pero abuela, yo siempre pensé que te cuidaría, que el dinero era para invertir en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Daniel, me internaste en el asilo más barato de la ciudad y no habías venido a visitarme en 3 semanas antes de hoy.
Yo iba a venir más seguido. Daniel, mentir fue tu primera naturaleza. Mentiste sobre el asilo. Mentiste sobre el dinero. Mentiste sobre cuidarme. ¿Por qué debería creerte ahora? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le pregunté. Que pasé 35 años criando a un niño maravilloso que se convirtió en un hombre horrible. Abuela, el Daniel de 5 años que me abrazaba cuando tenía pesadillas nunca habría lastimado a su abuela. El Daniel de 10 años que me prometía cuidarme cuando fuera grande nunca me habría robado. El Daniel de 15 años que lloraba cuando vendí mis joyas para comprarle una computadora nunca me habría internado en este lugar horrible. Yo sigo siendo ese niño, abuela, solo que cometí errores. ¿Errores? Daniel, robar 50,000 a tu abuela no es un error, es una decisión consciente y cruel. Durante 35 años, continué, fuiste lo más importante en mi vida. Te amé más que a mis propios hijos. Te protegí, te cuidé, sacrifiqué todo por ti. Y yo te amo, abuela. Siempre te he amado. No, Daniel, tú amabas lo que yo hacía por ti. Me amabas cuando te daba dinero, cuando te resolvía problemas, cuando te cocinaba tu comida favorita. Pero cuando ya no fui útil, me descartaste como basura. Eso no es verdad. ¿No? Cuando me enfermé de diabetes, me ofreciste una enfermera. Cuando cumplí 70, me sugeriste el asilo. Cuando necesitaste dinero, me robaste. ¿En qué momento yo fui más importante que tus necesidades? Daniel no pudo responder. Hay algo que nunca aprendiste en todos estos años. Le dije, cuando traicionas a alguien que te ama incondicionalmente, no solo pierdes a esa persona, pierdes parte de tu alma. Abuela, dame una oportunidad. Puedo cambiar. Daniel, tuviste 35 años de oportunidades. Cada día que pasaste conmigo era una oportunidad de ser mejor persona, pero elegiste ser egoísta, codicioso, cruel. Pero la gente puede cambiar. Claro que puede, pero el cambio verdadero requiere consecuencias verdaderas, y tú vas a enfrentar todas las consecuencias de tus acciones. La próxima vez que me veas, le dije levantándome, será en el juzgado cuando testifique en tu contra. ¿No me vas a perdonar nunca? Daniel, perdón es algo que se gana, y tú perdiste ese derecho cuando decidiste que mi amor incondicional era algo que podías explotar. Pero abuela, soy tu nieto. Eres la única familia que tengo. Exacto, era la única familia que tenías. Y la perdiste por 50. Daniel se fue llorando como cuando tenía 5 años, pero esta vez no corrí a consolarlo. Al día siguiente, con mis 350,000 seguros en mi cuenta, salí del asilo a atardecer dorado. Contraté una enfermera privada y renté un apartamento hermoso con vista al parque. A los 70 años recuperé mi libertad. 3 meses después, Daniel enfrentó el juicio. Yo testifiqué con la grabación como evidencia principal. Su abogado de oficio no podía pagar uno privado. Trató de argumentar que yo lo había manipulado. Su señoría, dije en mi testimonio, durante 35 años le enseñé a este joven la diferencia entre el bien y el mal. Si a los 35 años decide robar a la abuela que lo crió, la responsabilidad es completamente suya. El juez le dio 5 años de prisión y orden de restitución completa. Hoy, a los 75 años, vivo cómodamente en mi apartamento. Tengo una enfermera dulce llamada Patricia, que me ayuda con las cosas difíciles pero respeta mi independencia. Hago actividades que nunca pude hacer cuando trabajaba. Pintura, lectura, yoga para adultos mayores. Tengo amigas de mi edad que también han vivido traiciones familiares. No he vuelto a ver a Daniel. Está en prisión, cumpliendo su condena. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si mi venganza fue demasiado cruel. Mi respuesta es simple. Pasé 70 años siendo buena, siendo generosa, siendo la abuela perfecta. Cuando esa bondad fue traicionada de la manera más cruel posible, decidí ser estratégica. No maté a nadie, no lo lastimé físicamente, simplemente usé su propio carácter contra él. A las abuelas y abuelos que me escuchan, nunca subestimen su poder. Han vivido 70 años, han sobrevivido guerras, crisis, pérdidas. Son más fuertes e inteligentes de lo que sus nietos creen. Si alguno de sus nietos los está traicionando, no se queden callados. No acepten el abuso porque es familia. La familia que traiciona ya no es familia. Daniel cumplirá su condena en 2 años más. A veces pienso si vendrá a buscarme cuando salga, pero ya no soy la abuela Rosa que él conocía. Soy una mujer que aprendió que el amor sin límites puede convertirse en la mayor debilidad. Si viene a buscarme, se encontrará con una mujer que ya no perdona. Una mujer que aprendió que a veces la venganza no es un plato que se sirve frío,
sino que se sirve exactamente a la temperatura correcta para quemar, porque las abuelas nunca olvidan. Y cuando recordamos, cobramos cada deuda con intereses. Esta es mi historia. La historia de cómo un nieto desgraciado subestimó a la mujer que lo crió y pagó el precio más alto posible, perder para siempre el amor incondicional que jamás podrá recuperar.